Money Mondays con Eva Macías. ¡Hey! ¡Money, money, money, money! ¡Feria! ¡Money! 7:40 en la mañana. Feliz lunes. And our financial expert, Eva Macías. Good morning, buenos días. ¿Cómo le dices? Y yo muy bien. La mujer de la suéter azul, no la mochila. Y pues ahora vamos a estar platicando about las diferentes cuentas, right? Sí, las diferentes cuentas que la gente quiere saber que tiene que tener, ¿no? Para asegurar su futuro, ¿verdad? Más que nada. Sí, para asegurarse, porque hay mucha gente que no sabe, pues me pregunta, like, what accounts should I have? Y les digo, pues dependiendo de lo que quieres hacer, ¿no? So, lo que uno normalmente hay que suponer for emergencies, what should you have? ¿Checking account o savings account? Savings account. Ok, ¿por qué? Porque si lo tienes en el checkings, te lo vas a gastar. Se te va a ir luego, ¿verdad? Sí, se te va a ir como pan caliente, ¿no? So it's important for you to have a checkings and a savings. Okay, pero normalmente en el savings tienes que tener 6 meses hasta un año de lo que necesites de lo que gastas al mes guardado. Yeah, estaba And don't touch it. Don't touch it. Estaba leyendo a que cada año we spend at least $4,500 en cosas que nos arrepentimos. We're like, ¿y para qué compré eso? We don't even need it. No, we y don't. debe de ser tipo de cuenta especial, ¿verdad? No nomás una savings account. No nomás una savings account. ¿Qué tipo de Como cuenta? el IRA, ¿no? A mí no, el otro, el CD. No, el CD. El número 2, la tip number 2 que les voy a dar es de que si tienen short-term investments, hay que decir de 3 a 5 años, hay mucha gente que dice, quiero comprar casa. Quiero comprar carro. O carro, cash. Guarden ese dinero en lo que se llama un CD o un Certificate of Deposit. Y puedes ir al banco, puedes ir a las credit unions a sacar uno de esos. Porque lo que haces es que you put your money away and you don't touch it. Es como tú mismo te estás diciendo, voy a tener un límite. Sí, y puede ser de término, like 6 months, puede ser de 1 año, puede ser de 3 años, and you can renew it. It's because you got to keep ourselves disciplined. ¿Y cuál es la diferencia, Eva, entre un banco y un credit union? Si tienen acceso al credit union, es mejor de que por favor lo abran ahí, porque los credit unions te dan better rates, también te dan better customer service, y te... Sometimes. Because they're smaller, right? Yeah, because they're smaller sometimes. Yeah, you La build de a Montevideo relationship. yo me fui porque no me hacían bien. No, Nachin just likes, he likes to go to the bank a ver las hot As chicks. tellers. Oh, No, yeah. no es por nada, pero there's some tellers that they're beautiful. Beautiful, absolutely. Especially when they have their nails done. Las So de make Wells sure you put Fargo. your money away, Nachi. And tip number And, 3. tip number 3, si tienen long-term investments, es muy importante de que sepan de que depending on your age, es importante de que abran una IRA, que es una Individual Retirement Account. ¿Y es hasta cuándo tienes el límite de meterle dinero? Tienes el límite, puedes guardarle dinero de aquí hasta que tú Toda quieras. la vida. Toda la vida si quieres. ¿No dijiste off-air 59? 59 and a half es normalmente cuando uno tiene que empezar a sacarla, si gustas. But let me tell you, si no la sacas antes de 70 and a half, you get penalized. No, What? or Yeah. somebody else will enjoy it. Somebody else es el IRS, ¿verdad? No, tus herederos. Un saludo a toda la gente que dice, no, ¿por qué ahorrar dinero si cuando me muero no me llevo nada? Eso, nomás ahorren para la banda No, porque es- cuesta guárdenlo, cara. guárdenlo. Por eso necesitamos a gente como Eva Macías en nuestro mundo para recordarnos la importancia de ahorrar. EvaMacías.com y también en el social media te pueden encontrar under what? @ @Eva Macías. Money Mondays. ¿Cómo dice Rihanna? ¿Cómo dice Rihanna? Sí, and Nachin. 96.3.